El 20 de enero del 2020 no fue una fecha más para Jake Paul. El chico problemático, entonces de 23 años, se subió al ring por primera vez, convirtiéndose en un parteaguas para la comunidad del boxeo. Desde entonces, casi 6 años después, algo queda claro: su figura divide opiniones. Sin embargo, al momento de su debut en el cuadrilátero, su nombre no se había escuchado jamás en un gimnasio de boxeo. En ese entonces, Jake Paul era un hombre asociado a la ahora extinta plataforma de videos Vine, donde tenía millones de seguidores y reproducciones al momento de su cierre. Y también es muy popular en YouTube, en donde aterrizó en 2014. En los años siguientes se dedicó a hacer canciones de rap y videos musicales junto al equipo Team 10, mientras que al mismo tiempo se mostraba en una serie de Disney Channel. La música fue su hogar hasta ese mismo 2020, año en que los guantes se robaron su atención. Y ahora que Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto round, vuelve a surgir la gran pregunta de lo que hace este youtuber. ¿Es boxeo o entretenimiento? Pues bueno, eso es lo que veremos en el video de hoy. Yo soy Mauro Tavares y comenzamos. Empecemos con sus inicios en el cuadrilátero. Y es que claro que su debut fue para muchos una burla, principalmente por los nombres de sus oponentes. El primero fue otro youtuber que también debutaba en el boxeo, An Esongip. Esa noche en Miami, Paul certificó su primera victoria y su primer knockout en el primer round. An Esongip apenas parecía saber cómo moverse en el ring, y de hecho solo se subió al cuadrilátero una vez más en el 2022. Paul disputó su segunda pelea ese mismo año en noviembre, ya sin público por la pandemia, ante otro debutante, Nate Robinson, un basquetbolista que jugó en la NBA hasta el 2015 y que prácticamente se subió al ring sin saber lo que es una guardia. Quizás por eso nunca más volvió a pelear. El resultado fue el mismo, o casi, porque Robinson al menos logró escuchar las campanas 2 veces antes de caer dormido a la lona tras un derechazo de Paul que encontró su rostro. Los siguientes rivales de Paul no ayudaron a cimentar su fama entre los amantes del boxeo. Pasaron 2 luchadores de artes marciales mixtas, Ben Askren, knockout en el primer asalto, y Tyron Woodley 2 veces después, y todos en 2021. Ambos se subían al cuadrilátero por primera vez y no lo han vuelto a pisar desde entonces. La sexta pelea de Paul también fue ante un ex luchador de la UFC, pero esta vez era uno legendario, Anderson Silva, el brasileño que reinó del 2006 hasta el 2013 entre los peso medio del octágono. Claro que para cuando enfrentó a Paul ya había dejado la corona una década atrás. Silva al menos tenía experiencia en el boxeo, con 4 presentaciones. El desenlace fue en las tarjetas, donde Paul volvió a salir victorioso. El 2023 fue el año en el que al fin perdió Jake Paul. Fue en Arabia Saudita ante Tommy Fury, hermano del reconocido boxeador Tyson Fury. El nacido en Manchester, más reconocido por sus apariciones en televisión que en el ring, ganó en decisión dividida. Esa derrota en su primera vez ante un personaje que al menos sabía de qué se trataba el boxeo, renovó la ola de críticas hacia el youtuber, que aumentó aún más cuando a los pocos meses volvió a pelear con un ex luchador de la UFC sin ninguna experiencia entre las cuerdas. Pero entonces, ¿lo que hace Jake Paul es boxeo o entretenimiento?
Quizá sea la velada en la que enfrentó a Mike Tyson, en la que definitivamente Jake Paul enfrentó al mundo tradicional del boxeo. Y motivos no faltaban. Más allá del histórico palmarés de Iron Mike, quedaba claro que a sus casi 60 años solo quedaba el eco de sus furiosos golpes y movilidad de piernas. Paul, de entonces 27 años, lo venció por unanimidad de los jueces, pero la opinión del público en redes sociales fue mucho más mordaz de lo que fueron las tarjetas. Fue ahí, en esa pelea, en donde las olas de críticas estuvieron a todo lo que daba, pero esta vez no eran aficionados comunes del boxeo, sino personalidades relevantes del boxeo y del deporte. Terence Crawford, que recién acaba de anunciar su retiro esta semana, lo calificó de un espectáculo bochornoso. Gervonta Davis lo calificó de un circo. La noche fue tan mala que la exestrella de los Lakers, Magic Johnson, dijo que el combate no fue nada bueno para el boxeo, mientras que el exjugador de la NFL, J.J. Watt, se dijo enfadado consigo mismo por quedarse despierto para ver esta pelea. El Jake Paul versus Mike Tyson marcó el entretenimiento versus el boxeo que rodea al youtuber. Algunos dicen que merece cumplir el sueño de pelear por un título real, mientras que otros dicen que lo que él hace es solo por dinero. Y por último, ¿será entonces que tras su derrota ante Joshua sea la última pelea de Paul? Previo a esta pelea, Jake Paul venía de vencer por decisión unánime a Julio César Chávez Jr., quien todos sabemos que el hijo de la leyenda es un chiste para el boxeo, y que después de esa pelea el Junior fue detenido por sus vínculos con el crimen organizado de México. Pero bueno, ya en la pelea con el británico Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso pesado, hizo valer su experiencia y noqueó en el sexto round al youtuber convertido en boxeador Jake Paul. Y sí, terminó siendo otro controvertido combate realizado en Miami y transmitido en vivo por Netflix. Esta pelea pactada a 8 asaltos enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en $184 millones. El británico de 36 años tuvo que esforzarse para vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas, especialmente sacándole la lengua, hasta que finalmente impuso su potencia en los últimos combates del duelo. Los primeros rounds de la pugna ofrecieron un pobre espectáculo, entre un Paul huidizo y con equilibrio precario, y un Joshua expectante pese a una superioridad manifiesta. Después de caer por primera vez en el quinto asalto, el estadounidense acabó por recibir un fuerte castigo en el sexto, donde volvió a recuperarse tras ser enviado nuevamente a la lona antes de ser noqueado por un derechazo directo. Paul debía enfrentarse inicialmente a Gervonta Davis, otro gran nombre, aunque de una categoría de peso muy inferior, pero cambió sus planes el mes pasado tras las nuevas acusaciones de violencia doméstica presentadas contra este boxeador. Por lo pronto, Jake Paul, quien desde el hospital en donde está internado tras el knockout de Joshua, ya mandó un mensaje para el Canelo, para que sea su próximo rival, y ya veremos si el mexicano le acepta esa pelea o lo sigue ignorando como siempre. Pero una cosa es segura, lo de Jake Paul es más show que boxeo, y eso no sabemos si le haga un bien a este deporte. Y bueno, gente de mis deportes, hasta aquí el video de hoy. Para ustedes, ¿Jake Paul debería de continuar en el boxeo? Déjenos sus comentarios. Recuerden que si les gustó el video, compártanlo, denle me gusta y recomiéndenos con sus amigos. También recuerda que contamos con Facebook, YouTube e Instagram para que también nos sigas por ahí. Yo soy Mauro Tavares y nos vemos en el próximo video. Adiós.